Bienvenidos a esta actividad, encuentro con directores de colegios de región metropolitana y de la sexta región. Agradecemos muy especialmente a cada uno de ustedes que se hayan agendado esta mañana, que hayan podido hacer un espacio en sus agendas que sabemos que son complicadas y hayan reservado esta mañana para poder tratar un tema tan importante que entendemos que es muy candente hoy. Y voy a dar la palabra, paso a la bienvenida a nuestro rector, Javier Valle, para que se dirija a ustedes esta mañana. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Yo creo que el sistema educacional, colegios y universidades están bien desafiados por el desarrollo de la inteligencia artificial. E indudablemente uno siempre se está preguntando cómo se adapta. Y los papás, por la trayectoria que yo he tenido, me preguntan mucho por la profesión del futuro. Creen que va a haber un cambio drástico y que los colegios y las universidades tienen que adaptar y entender bien cuál es la profesión del futuro. Yo que tuve un pequeño paso por la política, aprendí de los políticos que hay que decirles que todo depende, digamos, y esquivar la pregunta. Pero creo que es la pregunta equivocada. No hay algo así como la profesión del futuro. Lo que hay son habilidades y competencias que se necesitan para eso. Y esas habilidades y competencias son las que realmente nos desafían a nosotros cuando pensamos en términos de lo que queremos hacer en la educación. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos desarrollar en nuestros jóvenes? ¿Cómo le agregamos un aporte que trascienda lo que las familias le aportan? Que trascienda sus capacidades. Ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer y que yo creo que van a ser cada vez más relevantes desde el punto de vista educacional. Y eso es algo que no hemos pensado, creo yo, apropiadamente, ni los colegios ni las universidades. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial de alguna manera nos permite pensar mejor este desafío. Es un desafío persistente. Todos los cambios traen desafíos para el sistema escolar, para el sistema universitario, pero creo que la inteligencia artificial nos desafía de forma especial. Y ustedes, yo creo que lo están viendo ya, los estudiantes, los niños, los jóvenes, utilizan todas estas herramientas para completar sus tareas, para desarrollar sus proyectos, para realizar sus ensayos. En la universidad este es un problema que está siempre presente y por lo tanto nosotros tenemos que pensar cómo cambiamos metodologías, cómo cambiamos formas de aprendizaje. Probablemente vamos a tener un futuro donde las clases invertidas van a ser mucho más frecuentes, donde el aprendizaje de la base de proyectos va a ser mucho más frecuente, ¿no es cierto? Donde el trabajo en equipo para resolver problemas complejos, tanto a nivel escolar como universitario, va a ser cada vez más frecuente, porque de esa forma vamos a poder visibilizar mejor el pensamiento de los estudiantes en este mundo y tratar de ver cómo efectivamente están pensando, cómo realmente están aprendiendo y en conducir ese proceso. Los colegios, las universidades tenemos mucho que decir y tenemos mucho que pensar. Porque además hay otras amenazas, no solamente para el sistema escolar y la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Hace pocas semanas un grupo de más de 1000 personalidades de la academia, de la empresa, de la tecnología, advertían y pedían un alto en desarrollo de la inteligencia artificial. Su argumento estaba en que los laboratorios que estaban desarrollando esto estaban en una carrera desenfrenada para tratar de generar un pensamiento artificial que podía afectar las libertades, de alguna forma, ¿no es cierto?, el desarrollo de la democracia en el mundo entero. Y si uno piensa, si eso es cierto, ¿qué papel tenemos los colegios, las universidades en ese contexto? Es un papel mucho más relevante de lo que históricamente hemos tenido. Siempre la educación ha sido importante. Creo que en estas condiciones se vuelve más importante aún. Ahora, lo interesante de esto y la paradoja es que simultáneamente con la aparición de estos más de 1000 líderes que sostienen un alto,
hay otros tantos que dicen, no, no paremos. Esto genera enormes. Y además tampoco sabemos mucho cómo esto va a evolucionar. No podemos predecir el futuro, no tenemos el conocimiento para saber hasta si esto va a evolucionar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estar atentos, pero subirnos a esta carrera lo más rápido posible. Y los colegios se tienen que subir a esta carrera lo más rápido posible, las universidades se tienen que subir a esta carrera lo más rápido posible. Y lo que queremos hacer hoy día en esta mañana, a propósito de todos estos desafíos, reflexionar con ustedes un poquito, y tenemos 3 grandes profesores de la universidad para que de alguna forma comenten con ustedes. La idea es que esas presentaciones sean muy breves y podamos conversar, que ustedes puedan hacer las preguntas que más les inquietan sobre esto. Así que muchas gracias por venir, espero que disfruten esta actividad. Muchas gracias, rector. Bueno, como les comentaba el rector, vamos a tener una dinámica de conversación donde tenemos a 3 grandes profesores de nuestra universidad, de distintas facultades, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y de las facultades liberales. Y la dinámica de este conversatorio va a consistir en que cada uno de ellos nos va a presentar sobre el tema de inteligencia artificial y su impacto en la educación desde los distintos ámbitos de experiencia y especialidad de cada uno de ellos. Y a continuación daremos un espacio para poder proceder a las preguntas que ustedes puedan tener para que tengamos una dinámica más participativa. Voy a comenzar presentando a José Nodón. José es magíster en Artes Liberales de la Universidad de Navarra, es abogada de la Universidad Católica, ha sido directora del Departamento de Literatura, directora académica del Diplomado en Lectura Crítica, del Magíster de Artes Liberales y directora de posgrados de la misma facultad. Desde el año 2018 es directora de los cursos disciplinares del programa de Artes Liberales que realizan todos los estudiantes de nuestra universidad, de todas las carreras de pregrado, de Viña del Mar y Peñalolén. Y María José también imparte clases del core curriculum del primer año de civilización contemporánea y el segundo año de literatura y humanidades para los estudiantes de las carreras de nuestra universidad. Jennifer Hayward es nuestra profesora que tiene 6 meses en Chile y 6 meses en Estados Unidos. Jennifer está radicada en nuestra campus de Viña del Mar. Es doctorada en literatura inglesa de la Universidad de Princeton, profesora de literatura en nuestra universidad y de la cátedra Virginia Myers de literatura inglesa, medios globales y estudios digitales en el College of Wooster en Ohio, Estados Unidos. Publica extensamente sobre los británicos en América Latina, la prensa del siglo XIX y ficción serializada. Es directora del proyecto Anglophone Chile, junto a Michelle Crane Bryce, también de nuestra universidad. Es un proyecto de archivo digital y sitio web centrado en periódicos anglófonos publicados en el siglo XIX en Chile, por lo que ambas recibieron la beca de desarrollo de campo de la Research Society for Victorian Periodicals en el año 2018. John Atkinson, doctor en inteligencia artificial de la Universidad de Edimburgo, ingeniero civil y máster en ciencias de la computación de la Universidad Federico Santa María. En la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI se desempeña como profesor titular de Ingeniería Civil e Informática, donde imparte clases en pre y posgrado. Es director del Diplomado en Inteligencia Artificial que imparte la Facultad de Ingeniería y Ciencias desde el año 2017. Sus áreas de investigación abordan temáticas de la ciencia y la computación, como el procesamiento del lenguaje natural, la extracción de información, la inteligencia artificial, entre otros. Y en el año 2010 recibió el ACM Senior Award por su contribución internacional a las ciencias de la computación. En los últimos 25 años, John ha estado involucrado en la enseñanza, investigación, consultoría, donde ha liderado proyectos científicos y tecnológicos. Le damos las gracias a los 3 profesores académicos de nuestra universidad que han aceptado nuestra invitación. Y vamos a comenzar con la intervención del profesor John Atkinson, que entiendo que no tiene una presentación. No. Sí que...
Pero tengo... ¿Se escucha? Buenos días a todos. A ver, en esto, para no latearlos con la charla, me gustaría un poco hacer un recuento, responder la siguiente pregunta: ¿cómo llegamos a esto? Entonces voy a hacer una revisión más o menos histórica para que entendamos un poco el pasado. Y también los quiero con eso mismo frustrar un poco, para decirles que en realidad tenemos un desfase como 20 años, no de diciembre del 2022, sino 20, 30 años atrás. Así que no estamos hablando de nada nuevo, digamos, ¿ya? En los años 40, a alguien se le ocurre una pregunta genial, que es cómo las máquinas pueden ayudarnos a hacer cálculos. ¿Ya? Pueden ayudar a computar, a hacer las operaciones más simples matemáticamente. Se formalizó eso, y a esta persona se le ocurrió la brillante idea de fundar lo que era la base de lo que hoy día nosotros conocemos como computador. Pero fundó las bases matemáticas. Ya este caballero era un matemático británico, seguramente ustedes lo han escuchado por ahí, lo han visto incluso en películas, se llama Alan Turing, y que básicamente sentó las bases de lo que hoy día nosotros conocemos como el computador en su lógica, más que el fierro en la lógica, digamos, en la lógica computacional que todos conocemos hoy en día, digamos. Pero además, Alan Turing, que era un genio para su época, además trató de responder otra pregunta, fue mucho más allá, en realidad, trató de responder varias preguntas, pero la segunda más importante dijo, bueno, tenemos estas máquinas ahora que nos ayudan a resolver problemas básicos, ¿cierto? Mecánicos, ¿cierto? Podemos hacer cálculos mucho más rápido o un poquito más complejos de lo que hacen los seres humanos, y nos puede resolver un montón de problemas en la vida. Pero también dijo, bueno, pero a ver, con esta máquina, recuerda más o menos el contexto, estamos hablando entre los años 40 y 50, no había los computadores como hay hoy en día, incluso con menos capacidad que el celular que estoy usando, obviamente, entonces es un contexto totalmente diferente. Y se le ocurrió la genial idea, ¿podrían las máquinas en algún momento reproducir ciertas habilidades humanas para ayudarnos a resolver problemas mucho más complejos? Y eso básicamente lo estableció un poquito antes de morir, en los 50, y incluso más. En su momento, quizás ahora tiene su cuestionamiento, no solamente hipotetizó eso, sino que generó todo un campo de desarrollo y pensamiento en el mundo, sino que además fue un poquito más allá. Y además diseñó un supuesto test de cómo evaluar si realmente, bien digo, cuestionable o no, cómo una máquina podría ser catalogada como inteligente o un comportamiento inteligente en esa época, el famoso test de la imitación, que en su honor se le conoce como el test de Turing, algunos le llaman el test del engaño en el fondo. ¿Ya? Entonces, esto generó toda una batahola, se empezaron a unir científicos de todo el mundo, de diferentes disciplinas, y formaron lo que hoy día conocemos como la inteligencia artificial. Se formalizó por ahí por los años, a mediados de los 55 más o menos, ¿ya? 56 para ser exacto. Ya se formalizó, se empezó a generar una cantidad de investigación y desarrollo extremadamente importante, con muchos logros a nivel teórico, a nivel aplicado, unos poquitos a nivel comercial, muy, muy prematuro todavía. Se empezó a generar una batahola súper importante y se armó en la ciencia de la inteligencia artificial, que básicamente es la ciencia que está detrás de construir máquinas que se comporten de una forma tal que si fueran realizadas por humanos, las catalogaríamos de inteligentes. Esto es una conceptualización bastante egocéntrica, digo, porque estamos asumiendo que el punto de referencia son los humanos. Entonces, claro, igual tiene sus temitas ahí. Seguramente si viniera una civilización media alienígena, tendría mis serias dudas con ese concepto de compararlos con los seres humanos. Pero bueno, se empezó a generar toda una batahola en el mundo, especialmente desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico. La IA en general, o la inteligencia artificial, como toda ciencia, tiene áreas. Cuando uno habla de IA, tiene muchas cosas en particular. Y una de ellas que se generó por ahí a mediados de los 80, dentro de muchas áreas de trabajo, justamente se denominó un área de inteligencia artificial en la educación. Estamos hablando de mediados de los 80. Ustedes dirán, ¿por qué nunca escuché? Estaban escuchando en todo el mundo, habían hecho cosas importantes en todo el mundo, menos nosotros. Pueden haber un montón de razones comerciales, de acceso. Las cosas en investigación son extremadamente caras. Entonces, cuando se quiere llevar a algo más accesible, el costo es extremadamente alto, tanto económicamente como en tiempo. Entonces, hay muchas restricciones desde ese punto de vista. Entonces, el tema de educación ya venía dándose ahí, porque en el fondo ellos vieron que había un potencial enorme de cómo podríamos generar ciertas facultades, ciertas habilidades, ¿cierto?, que usualmente eran atribuibles a los humanos. En algunos ámbitos súper particulares las podíamos llevar a la máquina. De hecho, eso no se quedó en teoría. De hecho, existía en los años 80. Si alguien quiere ver por ahí, si a alguien le interesa,
Googleé por ahí lo que significan los sistemas tutoriales inteligentes y se da cuenta que son profesores virtuales que estaban establecidos desde los años 80 y hay muchas aplicaciones al respecto. Obviamente tienen el pero de que, claro, el acceso y el costo es extremadamente alto, pero ya existían. ¿Qué cosas más empezaron a hacer? Avanzó el tiempo y se empezó a trabajar a ver cómo podemos ayudar en el aspecto educacional, no solamente tener apoyos virtuales, profesores virtuales que además acompañan al estudiante y operan casi como si fuera un profesor, pero no para reemplazarlo, nunca fue el objetivo, fue básicamente tener una herramienta de apoyo. ¿Ya? Ahora actualmente tenemos aplicaciones que van en la línea de cómo, por ejemplo, puedo predecir, que es un tema para los colegios, las universidades, especialmente las universidades, extremadamente importante, la deserción. ¿Cómo puedo proyectar si alguien va a desertar o no del colegio o de la universidad y bajo qué condiciones? Incluso nosotros, y esto no es para que tengan miedo, para que vean lo potente de la herramienta, por ahí por el 2004 desarrollamos una tecnología que era capaz de evaluar un ensayo escrito por un estudiante y ponerle una nota. Pero eso no es lo más interesante, que la correlación fue altísima con humanos, con profesores. O sea, quiere decir que como herramienta ahora yo lo podría tener en este momento para ayudarme a corregir automáticamente los ensayos, casi sin mi presencia, yo mientras tanto hago otras cosas más interesantes, o valido, porque obviamente hay un porcentaje de error, pero obviamente requiere el humano siempre en el loop. ¿Ya? Esto avanzó, empezó a crecer en general, no solamente educación, sino la IA en general. Por ahí por el 2015 se empezó a generar una bataola mucho mayor porque empezó a caer al mundo productivo. Se empezaron a preocupar los países, preocupar positivamente hablando, del impacto que esto iba a tener en la productividad, en la economía. Y esto obviamente se empezó a viralizar y en realidad empezaban a agarrar la moda las empresas. Y los laboratorios que estaban investigando se empezaron a apurar, empezaron a bajar tecnología al mundo más terrenal, digamos, más allá de la ciencia y tecnología, o sea, a las empresas. Y así como en 2016 empezaron a aparecer muchas empresas dando servicios. Ustedes mejor hoy día han escuchado, IBM, Microsoft, Oracle, y están compitiendo entre ellas, pero de manera muy feroz. Todo iba bien, todo va bien, no es que vaya mal, todavía va bien. Muchos negocios, mucha preocupación desde el punto de vista, preocupación positiva desde el punto de vista de la economía, cómo la IA está impactando o podría impactar el crecimiento de cada país por la mejora que implica en productividad y la mejora que implica automatizar cosas que no son triviales. Porque acuérdense que aquí en Chile por lo menos nos pilló la revolución en las tecnologías de información en los 80, no había mucha preocupación, porque todavía estamos automatizando cosas que son triviales y uno que se quiere deshacer, y que son mecánicas. Pero ahora la cosa ha cambiado un poquitito. ¿Ya? Bueno, y es así como por ahí, por el 2017, se generó una segunda ola. Y la segunda ola es un cambio radical que también tuvo la inteligencia artificial, con lo que se llama actualmente la inteligencia artificial generativa. Y lo que nos reúne hoy día, lo que nos está reuniendo en varios eventos seguramente, ChatGPT. Si ustedes se fijan, ChatGPT tiene la inicial del motor que va por abajo, que es GPT. Y la G es de generativo. ¿Qué significa que sea generativo? Que es una maquinita que toma, y aquí un poco empieza la preocupación, en todo sentido, una maquinita que toma datos de diferentes tipos, ¿cierto? Imágenes, documentos, ¿qué más? Videos, etcétera, etcétera. Y lo que hace es genera nuevos datos sintéticos, con la expectativa de que esos datos sean lo más similar a los datos originales. Pues la realidad no es tan color de rosa. Entonces, esa es la razón por la cual existen ahora las famosas deepfakes, ¿cierto? Las caras falsas. Esta fake news, pero en modo video, en modo imagen. Por tanto, uno empieza a tener cuidado. Eso hizo posible muchas aplicaciones hoy en día, ¿cierto? Incluidas las que generan imágenes, que ustedes han visto, a lo mejor ahí vieron hace poco al Papa en zapatillas, o al Trump que lo estaban agarrando y era falso, digamos. ¿Ya? Pero también hizo posible lo que nos reúne hoy día, lo de ChatGPT, que es básicamente una tecnología generativa. Y como generativa, de ahí viene la G de GPT, tiene el tema que yo puedo generar contenido adecuado a la necesidad de la realidad, pero también, ¿cierto? Especialmente en el ámbito de educación, pero también tiene su cuidado que hay que tomar en cuenta. Porque, y con esto a la raya para la suma, no todo lo que brilla es oro. Hay que tener cuidado, que no es algo para vendarse y irse tranquilo para la casa, no, porque estamos generando una cantidad de información importante que puede ser falsa. Y no que sea falsa porque hay mala intención o hubo mala intención, no. Porque el motor, la forma como se desarrolló requiere más validación. Ustedes me dirán, ¿sabe que yo lo he probado en mis cursos, en educación, en mis clases, y hay cosas que están bien? Sí, por supuesto. Hay un montón de cosas que están bien. ¿Y saben por qué? Porque la empresa que lo desarrolló
se dedicó al principio de validarlo con humanos y consideró la retroalimentación humana, ¿cierto? Pero no para todo, y de hecho esa es la preocupación. No es para asustarse, pero hay que tener cuidado. Yo diría que incluso, en el fondo, como resumen de esto, como estábamos hablando con los otros panelistas, es importante si uno va ahora a usarlo en la clase, ¿cierto? No solamente no tenerle miedo, incentivarlo, pero decirle a los estudiantes, ok, úselo, haga todo lo que quiera, pero ojo que tiene problemas, ojo que tiene errores, ustedes descúbranlo. Obviamente el espíritu crítico yo creo que se va a empezar a desarrollar mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, John. A continuación, entonces dejo con ustedes a la académica María José. No, eso. Bueno, muy buenos días. Es una oportunidad, me parece a mí, muy interesante estar aquí. Y yo le puse un título, digamos, a mi presentación cortita, que se llama Ventana de Oportunidades, porque yo creo realmente que estamos frente a una ventana que si la aprovechamos bien puede ser una enorme e importantísima oportunidad. Y yo partiría diciendo que es importante pensar, yo trabajo desde las artes liberales, que los cambios que han revolucionado el mundo han existido siempre y que muy probablemente todas las generaciones han creído que el cambio que ha ocurrido en la suya es el más relevante, ¿verdad? Yo puse ahí varios cambios, el dinero, la imprenta, el tren, Wikipedia, pero si pensamos, no sé, pensé después en Internet, la bomba atómica. O sea, evidente que los seres humanos hemos estado expuestos siempre al cambio y que frente al cambio se genera una incertidumbre que es razonable, que es normal, y eso es la razón la que nos tiene aquí. Pero yo partiría diciendo que en el caso de la inteligencia artificial, creo que existe una cosa agregada, la podemos ver en la prensa copiosamente, que tiene que ver con una mezcla entre una fascinación que nos produce la inteligencia artificial que se combina con un terror que produce la inteligencia artificial. Un terror que tiene que ver con la posibilidad de reemplazar lo humano. Yo creo que ese es el problema, digamos, o el miedo respecto del cual uno se acerca quizá a esa inteligencia artificial. Pero yo quiero verlo desde otro lugar muy distinto y creo que, y en esto coincido con lo que decía el rector en su presentación, que la llegada de la inteligencia artificial lo que hace es apurar una pregunta que ya estaba boteando desde hace mucho tiempo. Y esa pregunta tiene que ver con en qué consiste educar en la época digital, ¿verdad? O más aún, si sigue siendo lógica la pretensión de educar en un mundo donde están los datos disponibles y donde están los datos ahora organizados, ¿vale? Mi primer acercamiento es que esa pregunta se ve acelerada a su respuesta por la inteligencia artificial y es aquí donde yo veo la primera oportunidad. O sea, una pregunta que nos hubiéramos demorado en contestar, hoy día estamos de alguna manera caminando más rápido, ¿verdad?, hacia esa respuesta. Obviamente yo no tengo la respuesta, si la tuviera no estaría aquí probablemente, pero lo que sí creo es que hay algunos paradigmas de los que nos podemos acercar a esa pregunta, ¿verdad?, a ese intento de respuesta. Y lo primero que creo es que tenemos que superar el miedo. O sea, lo primero, uno cuando se acerca a una respuesta con miedo se equivoca en general. Y también creo que tenemos que superar el paradigma del control. ¿Por qué? Por una cosa muy simple, no podemos controlarlo. O sea, no está en nuestra capacidad controlar el avance de la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros reducimos esto a cómo evitar que los alumnos copien, cómo evitar que nosotros nos demos cuenta, cómo evitar que nos saquen la educación, creo que estamos completamente equivocados. Por tanto, yo voy a ir en otro sentido absolutamente distinto y que tiene que ver con replantearnos qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Yo creo que esa es una pregunta, la gran pregunta, digamos, de la educación hoy día en los colegios de la universidad, y yo la reconduciría a dos grandes preguntas. Ustedes ya verán que tengo una especie de mal de la pregunta y de poca respuesta, pero creo que es más interesante preguntar que responder, y yo plantearía dos derivadas. La primera, que tiene que ver con qué es aquello que es propio del ser humano, de la inteligencia humana, que no puede ser reemplazado, y eso es lo que deberíamos potenciar quizá en nuestra educación. Y por el otro lado, completamente distinto, ¿cuáles son los procesos cognitivos que valen la pena enseñar aun cuando la inteligencia artificial los tenga y los tenga excelentemente desarrollados? Porque lo que es verdad es que la única manera muchas veces de aprovechar estos elementos es manejando esos procesos cognitivos que están reemplazados. Si uno piensa, por ejemplo, en Wikipedia o piensa en la calculadora o en Excel, uno solo puede usar Excel adecuadamente cuando tiene el conocimiento cognitivo anterior, si no es imposible. Entonces,
Por un lado yo diría lo que es irreemplazable y por otra parte lo que es reemplazable pero que es absolutamente necesario para manejar bien esa herramienta. Y ahí en lo irreemplazable, que es lo que a mí me parece más seductor, yo tengo un listado de palabras que creo que son propias de lo humano y sería la novedad, el cuestionamiento, la gestión de la incertidumbre, la adaptación, las ideas nuevas que se pueden generar a partir de los datos. Yo creo que son algunos conceptos que tenemos que, digamos, trabajar. En ese sentido, yo creo que la pregunta de la educación es si estamos o no educando las habilidades necesarias para el siglo XXI. O más bien, lo que estamos haciendo es una educación bastante similar a la anterior, pero a la que le hemos puesto computadores, iPad o presentaciones en PowerPoint, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a esa foto, yo lo que me pregunto es si realmente es tan distinta la forma en que estamos educando en esas dos fotos. Y yo creo que no. Y yo creo que ese es el desafío o es el problema, como uno lo quiere hacer, ¿verdad? Estamos educando casi o de manera bastante similar a estudiantes radicalmente diferentes. Y esas son entonces las habilidades que parecerían, ¿verdad?, ser las habilidades para un mundo complejo, para un mundo cambiante y para un mundo, insisto, que no podemos predecir. O sea, ¿cómo vamos a preparar estudiantes para un mundo que no podemos predecir? Dentro de todas esas, yo voy a elegir solo una, después podemos hablar de las otras, pero que es la del pensamiento crítico. Y la voy a elegir porque creo que el pensamiento crítico, le comentaba yo a los panelistas aquí, es como la comunicación en los problemas de pareja. Es como que aparece como la solución rápida para todas las cosas. Y entonces creo que hay que indagar un poquito más en eso. ¿Y por qué? Porque en general se entiende el pensamiento crítico como una serie de habilidades, como una enumeración de operaciones. Y esa enumeración de operaciones tiene dos problemas. Uno, que el listado según las áreas puede ser infinito, o sea, todos podríamos aquí poner operaciones de pensamiento crítico. Pero lo que es más complejo es que esas operaciones también se pueden realizar de forma acrítica, o sea, yo puedo resolver un problema de forma acrítica, o puedo, por ejemplo, evaluar un argumento de forma acrítica. Entonces, no es necesario que exista la operación para que se produzca el resultado, ¿vale? Entonces, me parece que es muy interesante este planteamiento de un profesor norteamericano que se llama Derek Bock y que creo que explica, por lo menos lo que a mí me hace mucho sentido respecto al desarrollo del pensamiento crítico y que es quizá la herramienta central para manejar la inteligencia artificial. O sea, por eso creo que tiene razón. Y él distingue, dice, en el pensamiento crítico, más que una lista de operaciones, tres etapas. Una primera etapa que llama ignorante certeza, que es probablemente la que ustedes se encuentran en el colegio, nosotros en la universidad, sobre todo en los cursos de inicio, donde se tiende a creer que toda pregunta o todo problema se puede resolver de manera definitiva si yo encuentro la fuente adecuada. Entonces, esto es lo típico del colegio. Miss o profesora, no sé cuál es, ¿qué es lo que usted cree? Porque en ese momento la fuente es el profesor, ¿verdad? Entonces, el estudiante dedica mucho más energía en descubrir qué es lo que el profesor cree correcto que en crear su propia respuesta respecto de lo correcto, ¿verdad? Eso pasa lo mismo con la inteligencia artificial, porque ahora a lo mejor los estudiantes confían más en el ChatGPT que en el profesor, da igual, pero en el fondo lo establecen como fuente correcta. Ayer yo hice una encuesta en mi casa, y tengo varios hijos en distintos momentos del colegio y la universidad, y les pregunté si usaban el ChatGPT, todos lo usan. O sea, eso yo creo que ya es clarísimo. Todos lo usan. Uno con más cargo de conciencia que otro, tengo que reconocer. Pero lo usan, ¿verdad?, para dos cosas, diría yo. Una, para contestar sus trabajos, alimentarse de información, pero también para buscar respuestas que se suponen correctas, sobre todo los de colegio. Entonces, están claramente en esta etapa, ¿verdad?, donde buscan la fuente que les puede dar la respuesta a ese problema. Una segunda etapa en el desarrollo del pensamiento crítico lleva a darse cuenta o a tomar conciencia de que existen problemas o preguntas que no tienen una respuesta definitiva, ¿verdad? Y en esa segunda etapa suele haber una confusión que pasa a ser entonces todas las respuestas son válidas. Esta es mi opinión, igualmente válida que tu opinión, ¿verdad? Entonces pasamos de hay una sola respuesta a todas las respuestas son válidas. Una tercera etapa, que es donde realmente se desarrolla el pensamiento crítico, tiene que ver con darse cuenta que si bien no hay respuestas definitivas para todos los problemas o para todas las preguntas, no todas las respuestas son igualmente acertadas, ¿verdad? Y por lo tanto hay argumentos mejores que otros. Y eso permite evaluar las respuestas. Y eso permite también cuestionarse a uno mismo y decir, esto que yo pienso, esto que yo creo o esto que planteo como solución,
tiene que estar también sometido a esas mismas reglas y por lo tanto tengo que ser sanamente escéptico, revisar mis convicciones, no para cambiarlas necesariamente, pero a lo mejor para volver a ellas con renovada energía, ¿verdad? Y entonces lo que debería la educación buscar es justamente avanzar en estas distintas etapas. Si pensamos en el ChatGPT, efectivamente, lo que uno debería hacer es, primero que todo, no creer, como la ignorante certeza, que la respuesta cerrada, única y correcta la tiene, no creer tampoco que todas las respuestas, ¿verdad?, son igualmente válidas, sino que tener la posibilidad de evaluar aquello que el ChatGPT me entrega, pero entendiéndolo él como una fuente más. También es el libro, el profesor, la enciclopedia, Google o los datos que sea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, verdad, en la educación universitaria o escolar uno puede favorecer el avance de estas etapas del pensamiento crítico? Y yo, insisto, no tengo respuesta, pero rápidamente traigo 5 ítems respecto de los cuales uno podría trabajar y que podemos conversar después con más calma. Lo primero es desarrollar una aproximación vertical al conocimiento. Nosotros solemos entender el conocimiento y en la educación escolar y universitaria en Chile como una acumulación de conocimientos, no como una insertarse en la lógica de las áreas, sino que es acumulación de conocimiento. Yo siempre pongo este ejemplo. Unidad del clima de mis hijos. Se saben los tipos de clima, la tundra, la selva, todos los elementos del clima, y yo les pregunto siempre, dígame entonces qué es lo que es el clima. No, es que no sale en el cuaderno. Entonces, eso es, ¿verdad? Eso es, o sea, aproximación vertical al conocimiento, no horizontal, sino que adentrarse en la lógica. ¿Cómo entiende la ciencia este problema? ¿Cómo entiende el mismo problema el lenguaje? ¿Cómo entiende el mismo problema las ciencias sociales? ¿Cómo lo entiende las ciencias naturales? Segundo, pensamiento ampliado y visión interdisciplinaria. Es decir, justamente eso, entender que los problemas, como son complejos, tienen que abordarse desde distintas lógicas. Y no es lo mismo observar un negocio, por ejemplo, desde las matemáticas que desde la sociología o desde las ciencias sociales o desde las ciencias naturales. Y por lo tanto, yo diría que aquí nosotros tenemos que trabajar más en las preguntas que en las respuestas. Un estudiante que sabe preguntar es un estudiante que tiene muchas más posibilidades de acertar en respuestas, digamos, en conceptos. Al ChatGPT, de hecho, si funciona mejor cuando uno le pregunta mejor. Entonces también es una ocasión de aprender a preguntar, por ejemplo. Lo segundo es la concepción compleja lo tercero, la concepción compleja del conocimiento, que significa salir, de cierta manera, de la lógica de lo correcto, incorrecto, verdadero o falso. Esta respuesta está buena o mala, esta respuesta es la que yo creo o la que no creo, sino que en el fondo es complejizar y darse cuenta que los problemas complejos requieren acercamientos no simplistas, sino que también complejos. La cuarta, perdón, es la formación ciudadana. Yo creo que aquí esto es una obsesión muy mía, pero creo que la educación también debe tender a salir de uno mismo hacia la sociedad. Y aquí hay un tema importantísimo con el uso del ChatGPT y la integridad académica. Tenemos la posibilidad de educar a nuestros estudiantes en integridad, una integridad que después va a tener un impacto social. Entonces, estamos formando no solamente estudiantes y profesionales, estamos formando ciudadanos. Y para ser un ciudadano, digamos, empoderado y que tome decisiones, hay que ser libre. Y esa libertad requiere un pensamiento crítico y requiere poder no caer en lugares comunes, tomar postura, y eso también creo que es importante. Y en ese sentido, y con esto termino, lo último es la rigurosidad intelectual. Es decir, hay que educar, creo, en estándares intelectuales. No todos los argumentos pesan lo mismo, no todas las maneras de argumentar son igualmente eficientes, no todas las fuentes son iguales. No puedo hacerme cargo, ¿verdad?, de asuntos complejos buscando respuestas simplistas. Y entonces creo que de verdad podemos terminar pensando que quizá el sentido de la educación, la principal función de la educación es más bien enseñar a vivir. Y dentro de ese enseñar a vivir es enseñar a pensar para poder vivir bien. Y yo creo que en ese sentido el ChatGPT, si le pedimos preguntar, evaluar resultados, evaluar fuentes, evaluar relaciones, puede ser verdaderamente una importantísima ventana de oportunidad para la educación escolar y universitaria. Muchísimas gracias, María José. A continuación, vamos a escuchar la intervención de Jennifer Hayward. Muchas gracias a todos.
A mí, después de estas visiones amplias de mis colegas y del rector, toca el parte un poco más práctico. Así que voy a hablar primero de sentimiento de profesionales en el campo de educación y después voy a hablar un poco de los recursos que estamos compartiendo ahora en los Estados Unidos y Gran Bretaña, por lo menos, porque todos estamos en este momento juntos, ¿cierto? Como educadores, todos tenemos que inventar, como estaban diciendo mis colegas, una nueva moda de educar a los alumnos. Bueno, así que eso es una encuesta que hizo una colega en los Estados Unidos diciendo cómo se sienten los profesores actualmente sobre la IA. Y eso era en febrero. Como podemos ver, las palabras son muy diferentes, ¿cierto? Como preocupado, curioso, emocionado, amenazado, abrumado, fascinado y más. Así que eso como captura cómo estamos experimentando este momento. Y también en los Estados Unidos e Inglaterra, la primera reacción hasta los albores de los generadores de texto que son disponibles públicamente, ¿cierto? Porque como dijo mi colega John, han sido disponibles para profesionales en este campo, ¿cierto? No son nuevos realmente, pero lo que sí es nuevo es que los alumnos los pueden acceder fácilmente y por este momento por lo menos son gratis. Eso es totalmente nuevo. Y la negación, como vemos en estos títulos, de Sistema Estatal de Universidades en California, MIT en Cambridge, Massachusetts, y el último es del diario Guardian de Londres. Esta reacción era en parte porque los medios de comunicación inmediatamente iban exagerando la posibilidad de que los estudiantes usaran ChatGPT para escribir artículos, ensayos, que serían indetectables como trampas, ¿cierto? Y en realidad también no son como plagiados exactamente, porque las fuentes no existen, así que Turnitin.com no pueden encontrarlo, ¿cierto? Así que eso también es un momento difícil. Así que era como un mes después de que salió ChatGPT, un pregrado de Princeton hizo un programa para detectar trabajos de ChatGPT. Y era súper interesante realmente. Yo creo que la palabra que usó este estudiante era como algo como jumpy, ¿cierto? Y porque dice que lo que escribe ChatGPT, generadores de texto son como planos. No tienen montañas de como ideas, ni tienen momentos, no pueden entender lo que están diciendo. Siempre tienen sentido, pero es más o menos fácil realmente para ver cuando tus alumnos van escribiendo realmente de sus corazones, de sus mentes y cuando es generado por máquina. Así que hemos pasado un poco de este tiempo de miedo, yo creo. Pero la primera reacción de los colegios primarios y secundarios en los Estados Unidos también fue muy negativo. Así que, como vemos aquí, muchas políticas emitidas rápidamente que prohíben el uso de generadores de texto por cualquier propósito. Así que esos son escuelas públicas de Nueva York, de Los Ángeles. Lo que me parece muy chistoso es los de Seattle, que es el lugar de Microsoft, ¿cierto? Así que eso era inmediatamente.
estas reacciones no fueron sorprendentes realmente, ¿cierto? Ya que reflejan algunas de las preocupaciones actuales que compartimos como educadores, al igual que otros profesionales, incluidos muchos científicos de data, como se ven en la carta abierta que pide un progreso un poco más mesurado y cuidadoso que se publicó hace unas semanas en el New York Times. Así que tenemos todos, yo creo, estas preocupaciones éticas, ¿cierto? Que no tenemos pautas claras para utilizar la inteligencia artificial éticamente. Que hay estudiantes que ven el plagio como siempre malo, pero no piensan que el uso de ChatGPT es exactamente plagio. Muchos colegios y universidades aún no tienen políticas para cómo podemos utilizar ChatGPT en los cursos, en las entregas y otras preocupaciones que son fuera de este tema de hoy, como privacidad de los datos, sesgo en los métodos de entrenamiento de datos, acceso desigual y mucho más, ¿cierto? Así que quiero decir que sí hay preocupaciones que tenemos que seguir hablando con los alumnos igual y con nosotros también, ¿cierto? Sin embargo, a medida que nos acostumbramos a la idea de la inteligencia artificial generativa y a medida que los profesores y estudiantes comenzaron a probar estas nuevas herramientas, para muchos de nosotros el estado de ánimo cambió a entusiasmo por sus posibilidades, exactamente como estaba diciendo. Es realmente una ventana de oportunidad. Estoy ahora de acuerdo. Existe un enorme potencial porque los académicos, los profesores, los maestros son bien posicionados para impulsar un uso más complejo de la inteligencia artificial, conocimiento híbrido, el dominio donde en el análisis basado en datos de repositorios textuales a gran escala se encuentra con el pensamiento crítico de las humanidades y las ciencias sociales. Y yo creo que eso es muy interesante, que el jefe de principios y prácticas del bachillerato internacional ahora está apoyando realmente a la IA, diciendo que es exactamente el punto del bachillerato internacional, ¿cierto? Es de teoría de conocimiento, que los alumnos tienen que pensar en qué están haciendo, qué puede hacer el ser humano, que no puede hacer una máquina y todo el resto. Así que yo creo que existe un enorme potencial para trabajar en colaboración con los estudiantes para desarrollar las mejores formas de usar estas herramientas recientemente accesibles. Podemos democratizar las aulas, reducir el trabajo pesado y liberar espacio para la creatividad humana y la innovación. Y ahora para terminar con la parte práctico, hay muchos recursos, como dije antes, que están saliendo muy rápidamente y estamos entre nosotros. Así que voy a pasar muy rápido por estas diapositivas, pero estaré feliz de compartirlos. Hay un link, unos links y todo. Así que yo tengo que decir que con mis propios cursos ya estoy usando estos métodos para ahorrar tiempo y más que nada con tareas repetitivas como generar preguntas para pruebas. Es súper técnico, ¿cierto? Y ponerlos en la forma correcta para escribir como las plataformas que usamos ahora.
Pero lo que tengo que decir, lo que digo a mis alumnos, es que no puedo generarlos, subirlos ya y punto, ¿cierto? Porque hay respuestas equivocadas. Hay preguntas que no tienen ningún sentido, no tienen nada que ver con lo que estoy preguntando a los alumnos. Así que, como está diciendo mi colega, tenemos que aprender cómo ser más inteligente que la inteligencia artificial. Eso es el tema. Y pasando a posibilidades para estudiantes, realmente es como reverser lo que hacemos en la aula y enfocarnos en el pensamiento crítico y no en las partes más fondas, ¿cierto? Así que ahora en mis clases yo estoy pidiendo a mis alumnos que generan preguntas de investigación y por ChatGPT y después tienen que analizarlos porque, como dije antes con mis propias preguntas, muchos no tienen lógico. Y esto ayuda en dos formas. Ayuda para que los estudiantes piensen un poco más ampliamente, con más creatividad de sus propias preguntas, pero también ayudan porque los alumnos ven que no podemos confiar en ChatGPT. Así que, como dijo John antes, tenemos que decirles que si entregan algo hecho por ChatGPT y está equivocado, no pueden decir, era mi culpa, es culpa de ChatGPT. Y todavía menos si les hemos dicho que no pueden ocupar ChatGPT, ¿cierto? Así que esas son unas ideas. Y para terminar, como nos va a ayudar a desarrollar trabajos multimodales que son más interesantes realmente y que tienen que ser con su propia experiencia, su conocimiento, lo que hemos hablado en la clase mismo y todo eso. Así que mucho más personal tenemos que hacer. Y últimamente unos como directrices institucionales para cómo podemos utilizar ChatGPT en las clases que podemos pasar a los alumnos y fuentes de recursos para utilizar ChatGPT. Y como dije antes, yo estoy feliz de compartir estas diapositivas. Muchas gracias por su atención. Espero escuchar sus ideas y respuestas también. Muchísimas gracias, Jennifer, a los tres panelistas. Y a continuación, entonces, vamos a dar la palabra. Me pueden levantar la mano y les acerco el micrófono si es necesario, para que le puedan dirigir preguntas a los panelistas. Le dicen a quién va dirigida la pregunta y proceden con... Una consulta. ¿A María José? No, segundo para Al primero, profesor John Atkins. Es que tenía la idea que en ese punto concordaron en algo. Era concordaron con la fuente validada, que antes estaba la única fuente era el profesor, ¿cierto? Y ahora, en base a esa fuente validada, el profesor mencionó de que el ChatGPT crea un nuevo material llamado Synthetic. Entonces, la consulta es, ¿existe un filtro para cuando yo haga una consulta en el ChatGPT que sea solamente respuestas adquiridas de fuentes autorizadas, cosa que no me salgan fake news? Sí. No, me parece, está bien. Muy buena pregunta porque llega a otro tema que hay que un poco desmitificar, ¿ya? ChatGPT, hay otras tecnologías parecidas en todo caso, lo que pasa es que ChatGPT es la que ha recibido más marketing, digamos. No son, y guárdense esto bien en la cabeza, no son motores de búsqueda.
El objetivo es diametralmente diferente. Como tal, nunca van a tener fuentes de dónde saco. Vamos a otro botón. Si tienen una respuesta y hacen el trabajo al revés, dije, ¿de dónde saco esto? Lo más probable es que no lo van a encontrar, porque no recupera fuentes, porque no es un motor de búsqueda. Ustedes me dirán, oye, pero yo escuché que Microsoft en diciembre se compró ChatGPT, y de hecho, la prueba fehaciente de lo que estoy diciendo, que lo va a integrar con su propio buscador, porque sabe que el buscador hace una cosa y ChatGPT otra. Entonces, por la forma como se genera, no hay fuentes. Otra cosa es que yo lo integre con buscadores, y un poco lo que uno puede hacer es, lo que dijo ChatGPT lo voy a buscar con el buscador y ahí voy a verificar si hubiera alguna fuente, pero directamente ChatGPT no, o ese tipo de aplicación, porque no está pensada así, sino te combina cosas. De hecho, es interesante esa pregunta porque muchos han visto de repente respuestas técnicas de cualquier tema ChatGPT y abajo tiene la patudez de colocar una cita. Entonces, los desconfiados, voy a buscar la cita y no está. Pero ¿cómo es falta? Pero por supuesto, pues la inventa. De repente puede achuntarle, por supuesto, digamos, de repente puede achuntarle. Pero en general no hay fuentes, digamos, por la forma como está construido ChatGPT. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Habría que complementarlo con un motor de búsqueda para los estudiantes. ¿Ya? Y lo otro que es peor, como no tiene esa naturaleza, claro, porque el tema con un motor de búsqueda es que uno sabe que cuando saca alguna noticia, que uno puede estar de acuerdo si es falsa o verdadera, pero está la fuente, ¿ya? Y tiene otra particularidad, que uno busca, el estudiante busca, y tiene varias alternativas. Entonces uno, como decía mi panelista, uno puede distinguir todavía, puede discriminar. Me interesa esta, me interesa la otra. Aquí no. Es la respuesta. Por tanto, no tengo opción de echarme para atrás y decir, a ver, pero muéstrame la otra. No, que son solamente esas, no, nada más. Porque la construyo, no es un listado de cosas que existen, digamos. Entonces ahí hay que tener ojo especialmente con los estudiantes, que de hecho pueden estar usando ambas. O sea, un buscador, más encima ChatGPT o algo que la integre, que están empezando a convivir ahora, ¿ya? Pero eso hay que tener ojo que no funciona a partir de fuentes, digamos. O sea, perdón, son fuentes que se usan para alimentar. Lo que digo, no hay una referencia directa en la fuente. Mi nombre es Marcela Carrillo, soy directora del Liceo Amanda La Barca de Vitacura. Nosotros como colegio público tenemos profesores, docentes, bueno, de todas las generaciones, ¿no? Y pensaba yo ahora, decía, a ver, tengo profesores que están finalizando su carrera, que ha costado mucho que se suban al tema de todo lo que significa la tecnología, ¿no? Como también tengo profesores que están iniciando todo su proceso de carrera, digamos, y se manejan full. ¿Qué sugerencia o cómo iniciarían ustedes? Y por supuesto los antiguos, como que ni siquiera les interesaría empezar a involucrarse en esto y le hacen clase a estudiantes de enseñanza media. Y siguen con su clase tradicional, han modificado, pero no salen del PowerPoint, por así decir, ¿no? O de los videos. Pero sin embargo igual tienen buenos resultados, cada uno con su sistema, ¿no? Pero ¿cómo lograr, si tenemos 105 docentes, lograr un poco estandarizar esto y crear conciencia de lo que esto puede realmente influir en la educación de los estudiantes? No sé si me entienden un poco mi inquietud, porque mientras ustedes hablaban, mi cabeza daba vuelta y decía, a ver, ¿y cómo lo hago con este profe? ¿Y cómo lo hago con este otro? Entonces, ¡socorro! Sí. Mira, yo creo que yo lo pensaría, o sea, es dificilísima tu pregunta, pero por tratar de dar algunas líneas, yo lo pensaría en dos niveles, ¿vale? Si uno piensa que el ChatGPT, y eso es lo que yo traté de plantear, en el fondo es una oportunidad para replantearnos la educación, no es necesario incorporar todas las tecnologías, no es un tema de tecnología, sino que es un tema muy distinto. Si un profesor de historia puede hacer una clase en formato muy tradicional, o sea, sin incorporar, digamos, ninguna tecnología, pero con un desarrollo muy profundo del pensamiento crítico. Y ese elemento favorece el uso adecuado y correcto de las tecnologías. Entonces yo diría que esto es como una orquesta, en que cada uno tiene un rol distinto, pero donde tiene que haber un director. Y ese director tiene que ser, ¿no es cierto?, la política del colegio en orden a educar a pensar. O sea, si el profesor de historia
por ejemplo, tradicional, lo que hace es decirle a los estudiantes que copie lo que dice en el libro, eso no tiene que ver con la inteligencia artificial. Eso no funciona en el mundo de hoy, ¿ya? Si el profesor de historia, por el contrario, ¿verdad?, propone preguntas, propone cuestionamiento a los procesos históricos, entiende que los procesos históricos no son solo en sí mismos, sino que tienen que ver con un paradigma cultural del momento, en el que se insertan también los desarrollos tecnológicos del momento, y que no se puede entender, ¿no es cierto?, un hecho histórico desligado de la realidad. Ese profesor está desarrollando el pensamiento complejo. Entonces, yo creo que incorporar la tecnología no es garantía de nada y no significa nada tampoco en sí mismo, sino que lo que importa, me parece a mí, es cambiar el paradigma con el que enseñamos. O sea, ¿por qué enseñamos, cómo enseñamos y para qué? Cada uno en su manera, en su modo y en su formato, podríamos decir, pero siempre desarrollando ese pensamiento crítico. Es una más. Y los profesores más jóvenes probablemente usarán herramientas distintas, los profesores más mayores usarán otras, pero todos somos capaces de enseñar a pensar desde distintos lugares. Me gustaría darte una visión también complementaria. Y te lo voy a dar desde el punto de vista de lo que pasa en la empresa. ¿Ya? Cuando quieren incorporar aquí un poco acá, es lo mismo, es un ámbito diferente con otras sensibilidades. Y uno de los tantos errores, voy a hablar de IA en general, más que ChatGPT, que una herramienta en particular. Y uno de los errores es que de repente cuando me toca asesorar a varias empresas, dicen, bueno, ¿cómo? Pues si yo usé tal herramienta y los resultados son nefastos, no. El problema está porque la IA, más que una tecnología, es un cambio de paradigma. Y cuando tú vas a cambiar el paradigma en una organización, no se resuelven los problemas cambiando solamente la tecnología, sino hay un tema que se llama gestión del cambio. Y eso es lo que la mayor parte de las organizaciones no hacen. Y es el foco del fracaso. Claro, porque yo puedo tener la mejor tecnología, pero si, como tú decías, que si el profesor, en el caso de usted, o el trabajador, en el caso de una empresa, no está comprometido, de hecho es más, tiene temor que puede perder la pega por culpa de eso, o sea, olvídate, la mejor tecnología, súper cachilupi, pero no va a funcionar. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente pensar en que no vas a incorporar solamente una tecnología nueva, sino estás haciendo todo un cambio en la organización. Y para eso, seguramente, los colegios, las universidades, las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar la estructura interna, porque claramente, si no, vamos a seguir teniendo estos problemas, lo que tú mencionabas, pero nos vamos a empezar a pegar contra la pared. Porque, oye, pero ¿cómo se incorpora y siguen habiendo malos resultados? O por lo menos seguimos igual. ¿Te fijas? Y lo otro también, que también pasa con las empresas, y también se lo recomiendo, pues a lo mejor les va a resultar a lo mejor evidente, pero lo que yo he visto en mi trabajo como consultor, que no es tan evidente, es que si tú tratas de imponer la tecnología, tanto en una empresa como en un organismo educacional, verticalmente, dictatorialmente, por así decirlo, no va a funcionar. Tú dices, no, tengo que hacerlo con él. Sí, pero va mucho más allá. Lo que tú tienes que hacer es cambiar la estrategia. Bueno, tienes clara cuál va a ser tu reorganización, ¿cierto? La gestión del cambio. Cambiar la estrategia es decir, mira, ¿sabes qué, Juanita o Pedrito? Mira, hay una herramienta que te puede servir. Mira, ve, evalúala. Porque en una de esas, oye, jefe, sí, en realidad, a lo mejor esto me va a ayudar para las ventas o me va a ayudar a hacer mejores clases. Si tú no haces ese trabajo meticuloso, esto va derechito al fracaso. Por mucho que la tecnología sea espectacular, pero todo depende cómo tú la integres en tu organización. Y eso pasa en las empresas. Y a cada rato los costos de no hacerlo son altísimos. A mí me toca ver la catarsis. Sí, pero ¿cómo si yo les compré esto? Sí, pero eso no resuelve per se el problema. Digamos. Entonces ahí también hay una mirada más desde el punto de vista de gestión del cambio, que raya para la tumba. Digamos. Hola. Mira, pues. Pero también tuve que cambiar la manera de enfrentar a los alumnos y la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo les propongo que se oportunidades de tecnológicas, no tecnológicas, manuales, no manuales, para que resuelvan ese problema. Entonces ellos buscan la información, ellos deciden cómo aplicarlo, cómo presentarlo, cómo en el fondo trabajar en grupo, teniendo en cuenta las habilidades de cada uno de los conocimientos de cada uno de los integrantes del grupo,
para terminar y presentar un resumen de su entrenamiento que yo le propongo. Ahora, en general propongo diferentes problemas de manera de abarcar varios ámbitos. Entonces, ellos son los que en el fondo buscan y resuelven la forma de hacerlo. Unos conocen más, son más tecnológicos, otros son más manuales, otros son más visuales, otros son cognitivos, son capaces de redactar, de resumir. Y yo creo que esa es una buena manera de implementar. Gracias. Bien, buenos días. Decirte que este procedimiento ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. ¿Sí? Sí. Sí. Buenos días. Claudio Padilla, del Higgins de Rancagua. Pensando en lo que ustedes mencionaron, la pregunta va para los tres, si se pueden complementar ahí, no hay problema. Desde el principio de la formación, porque todos hablaron desde lo que es la formación, ¿ya? Y específicamente la formación ciudadana, no como asignatura, sino como la formación del ciudadano, ¿ya? ¿Dónde ubican ustedes en la formación escolar, ¿ya? En la formación escolar, problematizar acerca del uso de este chat o de la inteligencia artificial y los principios éticos de su uso? ¿Dónde hacemos el cruce? ¿Ya? ¿Cómo la insertamos en la escuela? ¿A una edad temprana? ¿Al finalizar? ¿En compañía de la familia? ¿Cómo nos hacemos cargo como escuela de este gran problema o gran dilema que hoy día nos encontramos? Mira, el tema de la integridad académica es uno de los temas de una vida íntegra. Creo que es una lista, digamos, un desafío mucho mayor. Entonces, si tú me preguntas desde cuándo, desde siempre y con la familia y con el colegio, todo. Yo cuando creo la comunidad ciudadana, yo diría dos cosas. Uno, en el colegio y en la universidad también, tiene que pensar que no está formando solamente un profesional, creo que eso es muy restrictivo, ¿vale? Por el caso del colegio, un estudiante que vaya a la universidad. Sino que el tema está en cómo enseñamos cómo el ejercicio de la libertad. O sea, creo que ese es el punto. Y ese correcto ejercicio de la libertad entiende la libertad ligada a la responsabilidad. Si yo soy responsable de las cosas que decido, de las acciones que hago. Yo creo que en el colegio eso paulatinamente uno lo puede ir desarrollando, digamos, moviendo, y esta es una posibilidad, el uso de ChatGPT de las fuentes, porque no solo el ChatGPT de las fuentes en términos generales, ¿verdad? Tiene que aparecer aquí, entonces hay que enseñarle la técnica, porque una cosa que es importante, hay muchos estudiantes que no es que quieran no citarlo, las fuentes, porque quieran mentir, es que no saben, no tienen claro que hacer uso de una determinada manera de la información de otro está mal. Entonces, parte con la cosa súper simple y básica de explicar, de enseñar a citar, de explicar por qué las ideas de otros se respetan, así como se respetan las mías, y de cómo esas acciones tienen una sanción, uno no las cumple. Y en ese sentido, yo creo que es una cosa muy importante. Tiene que ser una cosa institucional, del colegio, de la universidad, clara y conocida, donde tú sabes perfectamente qué es lo que ocurre si tú ocurren algunas situaciones, pero esa es la parte punitiva. A mí me interesa más la otra, es decir, ¿por qué tú no tienes que hacerlo? ¿Verdad? Si lo haces en el ejercicio de tu libertad, bueno, muy bien, esta es la situación que hay, pero sería importante en los colegios enseñar desde muy chiquitito por qué no se hace, no es una maña, no es el profesor que quiere que no lo engañen, es que hay un respeto al desarrollo de la idea, al intelecto, al trabajo del otro, a un montón de valores que son valores humanos que me parece a mí es importante transmitir desde siempre y en conjunto con todas las alianzas que los colegios tienen, de todas las asignaturas y desde el inicio. Y algo pequeño a agregar, yo creo que es otro momento de oportunidad realmente, porque ahora todos estamos hablando del tema ética, ¿cierto? Así que si compartimos estas preguntas con los alumnos, podemos todos ir como desarrollando una nueva política, pensando en las fuentes de información, mismo si no son escritos, si vienen de otra parte, y también es muy buen momento para
hablar con los alumnos del hecho de que el conocimiento humano es una conversación, ¿cierto? Que vamos compartiendo ideas, construyendo ideas, y usando este puente nuevo es solamente una parte de este proceso que hemos experimentado para siempre, ¿cierto? Yo tenía una cosa que a lo mejor yo tengo una pregunta, te voy a hacer una pregunta así al lado, pero yo me he sentado en mi sitio cuando le pregunté y en mi estudiante de la universidad que hay un problema porque no saben cuándo decir que usaron el chat GPT o cuándo no. Sí. O sea, no saben, y una pregunta que hace poco, la tengo tanta, no saben si el fondo es lícito o ilícito. Creo como una duda, ¿verdad? Ah, más existencial. Claro, me mandaron a hacer un ensayo. Yo le pregunté al ChatGPT, el ChatGPT me dio una respuesta. Esa respuesta no tiene fuente, como Claro, no claro. puedo buscar en Google. Claro, claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Digo que usé ChatGPT? ¿No lo digo? Y si sí lo digo, ¿cómo lo digo? Yo creo que ahí hay una cosa importante que hay que ir resolviendo para de alguna manera como simplificar la posibilidad de decir, usé esta herramienta, no sé cómo... Hay un tema abierto ya, un tema muy abierto. Esta es una pregunta abierta. También ponerle a discusión esta pregunta. Yo veo que no saben cómo hacerlo, no es que no quieran muchas veces, no saben cómo citarlo y tampoco saben cómo el profesor va a recibir el hecho de que hayan usado el ChatGPT. Yo creo que si uno le dice, lo pueden usar, pero tienen que ir de esta forma, o lo pueden usar, tienen que marcar dónde lo usar, no sé, pienso así como en voz alta, sería una posibilidad de trabajar la integridad de o sea, de no hacerlo. Así que yo en mis PowerPoints para las clases siempre tengo capacitaciones para modelar cómo podemos filtrar. Claro. Es muy importante tener la forma de citar las cosas, si no la tengan. Sí. Pero aquí. Por sorteo, por sorteo. Hola. Hola, buen día. Iván Molina del San Francisco Javier de Huachuraba. Ayer o ayer leía en el diario que ChatGPT resolvía la PAES con una respuesta incorrecta, ¿cierto? Y estaba pensando cómo la inteligencia artificial esta herramienta conversa con las pruebas estandarizadas que la mayoría de nuestros estudiantes tienen que rendir al final de su camino dentro del periodo escolar. Porque veía un poco las sugerencias que hacen ustedes de la herramienta dentro de la sala de clase, sobre todo, por ejemplo, en la parte de cómo editar textos, pero esa forma de ver el proceso, diría que es un poco, no conversa tan bien con lo que nosotros tenemos en términos de lo que nos estudiantes para poder ingresar a la universidad. ¿Cómo ven ese escenario ustedes en términos de nosotros deberíamos tal vez pensar en algún cambio de pruebas esto en la universidad a partir de esta nueva forma de ver el proceso educativo? Déjame dos puntos al respecto, digamos, para hacer el cableado a tierra, digamos. La PSU, perdón, me quedé pegado en casi digo PA y se me cae el carnet. La PAES. La PAES es una prueba con alternativas, ¿cierto? Bueno, pregunta, respuesta, obvio. En los últimos 40 años de desarrollo de las tecnologías que están detrás de ChatGPT, la forma de evaluar los avances en eso. ¿Cuántos de ustedes ven a un especialista y le va a decir, pero si esa es una tarea normal, ¿qué se hace? Lo que pasa es que ahora, claro, se aplica una prueba de admisión que en el fondo tiene su sensibilidad en todo sentido, educacional, social, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer punto, que no hay que extrañarse, ¿ya? Pero el segundo, yo sería un poquito más rebelde y está conectado con lo que tú estabas diciendo al final, de qué es lo que te dice eso, y es algo que hemos estado experimentando especialmente en Chile, por año, desde la época de la PA en adelante, porque ha sido el cuestionamiento como el patrón, digamos, que marca, que es, si tú te fijas, vas al detalle, ¿qué es lo que hizo la herramienta? Contestar preguntas, y parece que muy bien. ¿En base a qué? En base a fuentes de conocimiento que se comió como loco. Por tanto, lo que estás diciendo es, valida
valida el hecho que es una prueba que solamente verifica si tienes el conocimiento adecuado, no las habilidades adecuadas. Por tanto, en cuestionamiento, sí, yo creo que es muy válido lo que dice. De hecho, efectivamente hay que cambiar de estrategia, quizá, pero no por esto, hay que cambiarla de mucho antes. Digamos, no le echemos la culpa a lo que está pasando ahora. Pero por otro lado, es una doble, triple verificación que no lo estamos haciendo bien. Si queremos validar y en el fondo reducir el gap social, que implica que hay gente que tiene más o menos conocimiento, esto te está mostrando que efectivamente, si me comí todo Wikipedia, me comí no sé cuántos libros, que son las fuentes de conocimiento que se usa para preparar estos modelos, y no sé cuántas otras cosas, y con eso contesté bien, ¿de qué estamos hablando? Entonces no estamos evaluando aptitudes. O sea, yo creo que este sería como el gatillante para decir, oye, las nuevas políticas públicas, claramente aquí tenemos que cambiar la estrategia, digamos, formativa, sí, pero también, definitivamente, hagamos la cosa bien, pues la estamos haciendo bien. O sea, lo que está haciendo es, ¿cierto?, fortaleciendo más el hecho que hay diferencias, porque hay gente que tiene diferentes tipos de acceso. Entonces, lamentablemente. Tienen que preparar a sus estudiantes para la Exacto. O sea, un colegio no es una preparación Claro. para la. Entonces, Además. si uno a una persona, a un ser humano para vivir la vida, entonces la paz es un ingrediente súper importante, por supuesto. Entonces, que esto efectivamente conteste la paz y lo haga muy bien, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice John, había que repensar, yo creo que las pruebas de la universidad hay que repensarla, pero yo sacaría esa discusión y seguiría pensando que además una cosa, un estudiante que se ha adaptado al pensamiento crítico le va a ir mejor en la paz como consecuencia natural. Sí. Entonces, no es el único objetivo ni estamos para eso, creo que estamos para algo demasiado más grande que eso. Tenemos tres preguntas que vamos a hacer. O se van ya, o se van. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Cristian Pradena, Instituto Inglés de Rancagua. Soy profesor de historia, hago clase en cuarto medio y soy director de ciclo medio. ¿Ya? Mi pregunta está bajo algunos supuestos, ¿ya? Para poder enfocar bien esto. En primer lugar, el primer supuesto, como dicen los gringos, no existe el almuerzo gratis. ¿Ya? Segundo supuesto, en el desarrollo histórico, si comparamos la revolución industrial, en Inglaterra surgieron primero las sociedades por acciones, primero la legislación y después la explosión de Inglaterra como país imperialista. Cuestión que hoy día no ocurre. Hoy la legislación va detrás del GPT y probablemente muy lejos. Tercera consideración. Como ustedes dicen, la velocidad de cambio cultural en los colegios es lenta, en las sociedades también. Cuarta consideración, esta es una oportunidad, la inteligencia artificial. Según ustedes, los colegios como organizaciones, ¿cuáles serían las principales cautelas que debieran tener al entrar en este proceso? Mira, yo creo que esa es una pregunta que está completamente en conversación, o sea, no es una pregunta cerrada. Yo tiendo a pensar desde mi área, o sea, obviamente que la cautela sería, la pregunta de la cautela sería cómo yo puedo transformar este riesgo en una oportunidad. Eso pensaría yo, porque si mal usado, obviamente la inteligencia artificial es un riesgo, eso por supuesto, que es un riesgo. Bien usada es una oportunidad. Entonces, si uno partiera desde ese predicamento, más allá de la legislación que va a surgir, digamos, en términos más genéricos, yo diría integridad académica, o sea, trabajar ese tema muy importante y desarrollo del pensamiento crítico. Yo creo que esas dos herramientas son las que al interior de una organización como el colegio pueden transformar un riesgo en una oportunidad. Eso obviamente después sumado a todos los controles que puedan venir desde fuera, que entiendo yo están en absoluto desarrollo, pero yo diría esos dos elementos. Sí, obvio.
pienso que, yo sería muy cauteloso de avanzar con los profesores y con los alumnos, sobre todo en el pensamiento. O sea, desde la gestión del cambio, cambiar las creencias antes de aplicarlo en la práctica. Me nace como naturalmente, no sé si me equivoqué. No, está perfecto. Está perfecto. Exactamente. Tenemos una pregunta acá. ¿Quién puede hablar? Y ahí termina. Bueno, mi consulta va más enfocada, quizá desde una perspectiva un poco distinta de la que se han dado las preguntas ahora, porque me da la sensación de que los cuestionamientos que nacen ahora son como de personas que somos consumidores de tecnología antes de entender cómo se crea conocimiento a partir de todas las cosas que se nos están entregando como herramientas. Entonces, si bien las aprensiones pueden existir y todo, tengo la inquietud de cómo acercarnos, por ejemplo, a la inteligencia artificial desde el punto de vista creativo de los colegios. Si me explico de otra manera, quizás es lo siguiente. Una inteligencia artificial o el machine learning depende del dataset que uno le entrega a la herramienta para poder ver cómo van a ser sus respuestas. Cada colegio tiene su propio dataset, por así decirlo, un set de información con la que podría entrenar su propia inteligencia artificial y a lo mejor tomar un poco de conciencia de las decisiones que son vinculadas a los procesos pedagógicos. ¿Qué elementos uno debería mirar para poder generar una transición de a lo mejor un colegio consumidor de tecnología y transformarlo en algo que fuese creador de alguna manera, no de tecnologías en sí mismas, sino que un cambio quizá de paradigma para poder decir, ¿sabes qué? Las herramientas están al alcance de la mano. Por ejemplo, Python, hoy día TensorFlow, todas las herramientas que hablan de inteligencia artificial son gratuitas prácticamente. ¿Qué hay que mirar para poder diseñar un colegio y que de alguna manera se proyecte de aquí a unos 15, 20 años como un colegio que a lo mejor trabaja con inteligencia artificial y no solamente la consume? Mira, estoy a partir diciendo algo que puede ser una herejía de mi parte, que estoy en esto, llevo hartos años, digamos. Ni ustedes en los colegios o educación, o sistema educativo en general, ni las empresas que me toca asesorar, guárdense esto. Ninguno requiere IA. Nunca. Nunca. En más del 90% de las veces que me toca visitar y asesorar y escuchar todos los lamentos de la organización de la empresa pública privada, al final se termina que usted no requiere. ¿Qué es lo que requiere? Yo creo que aquí está el tema. Yo iría un poquito más atrás que lo que origina tu pregunta. No es aprender la herramienta, es fijarte en qué problema tengo que resolver. Eso parece obvio, casi nadie lo hace. ¿Por qué? Porque como está mediáticamente, casi explota, ¿no? Y que está esto para acá, por acá, por acá, y se te olvida que tienes un objetivo. No sé, a lo mejor, puede ser. Y de ahí después viene la bajada. No, lo que pasa es que tengo serios problemas con las habilidades de razonamiento de este grupo de estudiantes. Listo, ¿cómo mejoro la ganancia de aprendizaje de eso con tecnología? Y después viene la tecnología. No me extraña que vas a encontrar, si cambia el foco, te va a la causa más que el efecto, que al final del día te va a encontrar, bueno, pero esto lo puedo resolver de la manera tradicional y no solamente ni siquiera tengo que gastar recursos, ya los tengo. Lo que pasa es que no lo estaba utilizando racionalmente, nada más. Eso me toca verlo en un montón de organizaciones. Y si es la herramienta X, Y, Z o ChatGPT o ChatZ, lo que sea, da exactamente lo mismo y va a venir después. Pero créeme que la mayor parte de las veces pueden resolver los problemas con las herramientas que ya tienen sin ni siquiera después alegar que les faltan recursos. O sea, ahí mismo. O sea, me ha tocado organizaciones que después que lo que les digo, además que me quedan mirando con cara, usted no lo necesita, digo, me queda mirando con cara que lo estuviera garabateando. Digamos. Pero ¿cómo? Pues si yo veo al que está al lado que está usando y pues estáis haciendo de guatón copión, nada más. Esa es la verdad. Estás copiando pero sin entender por qué lo estás haciendo. Entonces, en el ámbito educacional tenés un montón de problemas a resolver. Que se te van los estudiantes, ya. ¿Cómo lo retengo? Ya. No, la tutoría, pucha, no nos da abasto los profesores para hacer tutorías personalizadas. Ya. Ahí viene el tema de IA. Pero en otros casos no. Si tenéis pocos estudiantes, con los profesores que tenéis es suficiente, no sé. Pues. Entonces, hay problemas a nivel educacional que se pueden resolver de la manera tradicional una vez que identificas dónde está la causa. Por ejemplo, este mismo tema de la proyección de, con esto termino, la proyección de ¿cómo se llama? De los que se van, ¿cómo se llama? La deserción. Dice, ya, entonces vamos a mejorar. Pues yo he visto esto, hay incluso empresas que venden servicios para los colegios, las universidades. Vamos a mejorar nuestro poder predictivo aquí. ¿Cómo le achuntamos más o menos? El problema no es ese, el problema es cómo evitar que pase. Entonces a veces estamos más, por eso digo siempre, estás pensando más el efecto que la causa.
Y como estáis pensando en el efecto, es como en la casa, ¿cómo se llama? La carpet, la alfombra sigue metiéndole, ¿cómo se llama? Mugre por abajo, suena limpio, pero en el fondo no te estás preocupando de dónde se está generando la mugre. Es preguntas antes que respuestas. Claro, entonces yo diría que Preguntas parece obvio, porque yo no lo he visto que pase. La gente está preocupada de lo último, del efecto y la herramienta. ¿Ya? Pero solamente para cerrar un caso para que vean digamos, la relevancia de esto. Hace mucho tiempo me tocó liderar un proyecto en que teníamos que supuestamente dar una solución al famoso, aparte de educación en el país, el famoso problema de la lista de espera. Y todos los especialistas del área de salud, ellos pensaban que, bueno, ¿cómo nosotros vamos a resolver? Bueno, vamos a modificar prácticamente eso pensaban. Vamos a modificar el display, donde está la lista, el ranking, y ahí tenemos que manipular. Entonces, me acuerdo cuando ganamos el proyecto, hicimos una presentación, entonces le dijimos, bueno, lo primero que les quiero decir es que yo no voy a reducir los tiempos, digamos, tiempo de espera. Perdón, no voy a eliminar la lista de espera. Entonces me quedan mirando, pero ¿cómo la aprobamos el proyecto por eso? No, ustedes me están malentendiendo. No voy a reducir la lista de espera. Vamos a atacar los problemas, los procesos administrativos, con automatización o no, que hacen que sumados usted se demore más. Y lo peor que el sistema público, el área de salud, lo está abordando como el efecto todos estos años. Y en educación yo creo que no es muy diferente, y como política pública. Gracias, John. Tenemos una penúltima pregunta acá. Mi pregunta va más apuntada con respecto a cuáles son las mayores debilidades de estos temas que estudiantes entregan en el primer año de universidad respecto a lo que es el discernimiento de cosas y también el pensamiento crítico. ¿Qué opinión tiene respecto a... Bueno, Qué buena pregunta. Buena pregunta, está como para Dora. Sí, es como para otro, es para otro. Apura catarse, pero ahora Sí. de nuestra parte. Y tomando esa pregunta Claro. y recordando la ceremonia de bienvenida que tuvimos nosotros de estudiantes nuevos en marzo, la presidenta de la Federación de Estudiantes, una de las recomendaciones que le daba a ella, a los nuevos estudiantes que ingresaban aquí en esta universidad, es muy importante las fuentes, citar las fuentes. Entonces, cuando yo lo escuchaba, decía, en realidad no todos están preparados para una formación en esta nueva era. Mira, yo te digo esto como catarsis del lado de la universidad, o sea, es como al revés. Al revés. Yo te diría que usando el esquema que presenté yo de Derek Bock, recibimos ignorante certeza o relativismo ingenuo en el mejor de los casos. O sea, eso es lo que recibimos. Uno de los dos. Y poco relativismo ingenuo y mucha ignorante certeza. Es decir, estudiantes que, yo siempre les digo, son surfistas y surfean todo, o sea, en el fondo son unos verdaderos surfistas, no buzo táctico. Yo siempre le digo como estudiante, la universidad los va a convertir en buzo táctico. Son surfistas, acumuladores de información y gastan mucho más tiempo en averiguar qué es lo que uno cree que en la capacidad de construir su respuesta. Y yo te diría que como debilidad más grande tienen muy poca confianza en su propia capacidad de pensar. O sea, no es que sean, porque uno podría decir, ¿no tienen herramientas para pensar? No. O sea, las tienen, porque de hecho después las desarrollan perfectamente. No es que no entiendan lo que leen, que también puede pasar, o que no sé. No, no es eso. No tienen confianza en su propia capacidad de pensar. No se sienten capaces de elaborar un argumento. Y toda la primera, yo hago un curso donde leemos clásicos y tienen que enfrentarse a leer La República de Platón así, al desnudo, digamos, y conversar. Y todo el primer semestre dicen, bueno, yo creo que no lo entendí tan bien, pero, y te dicen algo muy acertado, pero una desconfianza en su propia capacidad que yo te diría que es lo más grave. O sea, eso, más allá de la ignorante certeza o después de que algunos creen que todo es válido, digamos que eso sería una cosa más técnica, pero no tienen confianza en sí mismos. Tenemos una última pregunta. Hola, muchas gracias. Soy Rosario, del Colegio Instituto Inglés de Rancagua. Mi pregunta tiene relación, porque aquí hablamos de pensamiento crítico, inteligencia artificial, y nosotros trabajamos en colegio. Entonces, ¿cómo conversa un poco esto, el desarrollo socioemocional de los niños, que también es parte de la educación? Y en mi cabeza surgen algunas respuestas, pero me gustaría oírlas de ustedes, en términos que siento que
que lo propiamente humano tiene que ver en la relación con el otro, en la conversación que uno establece con el otro, en lo que se siente. Entonces, ¿cómo para poder usar la inteligencia artificial como una oportunidad, es importante el desarrollo de esa otra área también, que estaba en una de las imágenes de ustedes, del cerebro? Mira, yo creo que el desarrollo, o sea, la educación es un proceso integral y por lo tanto, obviamente, uno está creando un ser humano, ¿verdad? Está educando a una persona. Y por eso yo creo que la educación, yo terminé diciendo esto, es preparar para vivir. Y vivir no es solo pensar, ¿verdad? Y además, ojo, uno piensa a partir también de sus vivencias emocionales. Entonces, sería absurdo pensar que uno desarrolla una especie de una máquina del uso de la razón y olvida, ¿verdad?, al ser humano o a la persona que hay. Yo creo que si tú me preguntas, y esto tiene mucho que ver con la respuesta que yo te decía, un niño que desarrolla una cierta autonomía y una confianza en sí mismo es un niño que sabe procesar esas emociones y las transforma con la razón en cuestiones, argumentos o digamos, disquisiciones a problemas o asuntos. Un niño que no tiene esa seguridad es un niño que siempre va a estar de alguna manera sometido al gobierno de lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto conversa justamente, y el pensamiento crítico creo que está muy relacionado con eso, en el desarrollo de la autonomía intelectual. Es decir, tú tienes que ser capaz de tomar postura y de tener una cierta certeza, adecuada obviamente a tu edad, ¿verdad?, de que puedes hacerlo. Yo creo que esa seguridad alimenta obviamente digamos, la salud mental, todos esos temas que son muy importantes. Y yo creo que la inteligencia artificial te pone en posibilidad también de desarrollar una cosa más práctica, mucho trabajo grupal, donde las personas establezcan relaciones entre sí mismas, donde además aprendamos una cosa que a mí me parece fundamental. No somos todos iguales, gracias a Dios. Y entonces en un mismo trabajo habrá uno que aporte una cosa, el otro que aporte otra, y eso es aprender sobre la diferencia. El pensamiento crítico te permite entender que como no siempre tengo la razón o el profesor no siempre tiene la razón, hay algo de razón en los otros, hay algo que admirar, que descubrir en el otro y eso es muy humano. Entonces podemos usar algo que es muy de desarrollo científico de un modo, me parece a mí, profundamente humano, que como creo yo que hay que educar. Gracias. A propósito de la pregunta sobre la creatividad y la posibilidad que tienen o la posibilidad que deberían tener los colegios de generar su propia IA, pensaba que incluso en estos días leía la noticia de Google que decía no le puedo hacer frente a ChatGPT y de alguna manera se retractaron porque lo van a retrasar su propio proceso de creación porque implica, como decía, mucha infraestructura, mucho conocimiento técnico y nosotros tenemos que hacer más la bajada. Ahora, en ese término de la bajada, también usted, voy a aprovechar un rapidito, un inciso, María hacía la pregunta sobre qué no es reemplazable por la inteligencia artificial y yo creo que ahí hay que centrarse. Y veo como dos claves. De hecho, leía recién una resolución del Parlamento Europeo del 2020, que no es tan nueva, y que hablaba sobre los elementos que planteaban sobre la IA, y uno de ellos era el docente no es reemplazable, porque la IA transmite información, pero no es afectiva, y nosotros tenemos que ir hacia esos espacios de afectividad. Lo otro es, bueno, la clave está en la transición. Primero el docente. Les cuento rapidito una anécdota. En el electivo de pensamiento computacional y programación que desarrollamos en el Instituto O'Higgins, un estudiante presentó su experiencia de realidad aumentada, una aplicación, y ellos tenían que generar transversalmente el contenido, y yo les decía, ese contenido está generado por ChatGPT, y se quedó así como
asombrado y me dice, ¿cómo sabes? Porque no tenía un detector, pero hay palabras claves que tiene ChatGPT que uno puede descifrar. Por ejemplo, decía el contenido en línea. ChatGPT utiliza mucho la palabra en línea en lugar de decir internet. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar la herramienta y nos formamos, no necesariamente vamos a necesitar detectores, porque hay una línea muy delgada entre lo que es el plagio y lo que es el uso de ChatGPT. No sabemos qué es plagio todavía con IA, porque ChatGPT le puedes hacer una pregunta 3 veces y te las va a responder distinto, y esto no sería literalmente plagio. Entonces hay que no solamente saber cómo preguntar, yo les pido captura y les digo, me van a presentar todos los prompts. Los prompts son las instrucciones, los comandos, y les digo, me muestran todas las capturas de los prompts que han utilizado para conversar con ChatGPT para ver cuál ha sido su proceso conversacional y luego lo argumentan. Entonces, hay un montón de elementos, pero para mí, en resumen, la clave está en la formación docente. No podemos hacer la bajada si los docentes no están formados, además de un marco regulatorio claramente. Pero la segunda clave es realmente cómo usarlo con los estudiantes, que lo sientan transparente, no que sientan que es un ilícito, porque cuando sientan que es un ilícito nosotros vamos a quedar como tontos útiles y esa no es la idea. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Exacto. Bueno, ya siendo la hora, quiero reiterar nuestros agradecimientos por su asistencia, por su activa participación, y a nuestros panelistas también por contarnos su experiencia y recomendaciones para abordar este importante tema. Muchas gracias. Gracias.